Subcontratación, outsourcing o externalización. ¿Qué es mejor? Veamos. Hoy vamos a hablar sobre tres modelos de negocios ampliamente utilizados en el mundo empresarial moderno: la subcontratación, la externalización y el outsourcing. En un entorno globalizado, la competencia entre empresas, desde multinacionales hasta locales, ha crecido considerablemente. Por eso, las empresas buscan mantenerse competitivas, reduciendo sus costos, optimizando sus recursos y ahorrando tiempo. Así que una manera de lograr esos objetivos es delegando ciertas actividades o funciones a otras empresas especializadas. Por esto, es importante entender qué son estos modelos, cómo funcionan, cuáles son sus ventajas, desventajas, qué impacto generan en la empresa, en los trabajadores y en el sector productivo en general. La subcontratación ocurre cuando una empresa principal asigna una parte de sus actividades a otra empresa llamada contratista, pero a su vez esta empresa contratista puede delegar ciertas tareas a un subcontratista. Es importante aclarar que la empresa subcontratada no forma parte de la organización principal, sino que trabaja de manera independiente y se encarga de una parte específica del proceso. En este esquema participan tres actores. 1. La empresa principal, que delega la actividad. 2. La empresa contratista y sus trabajadores. Por último, la empresa subcontratista y sus trabajadores. Este tipo de contratos se rige por leyes que buscan proteger los derechos laborales. Por ejemplo, existen dos obligaciones relevantes. El derecho de información. La empresa contratista debe informar a la empresa principal sobre sus pagos y control de sus trabajadores. Y 2. El derecho de retención, que permite deslindar responsabilidades si el contratista no cumple sus obligaciones laborales. Si se incumplen estos derechos, pueden aplicarse multas de entre 5 a 100 unidades tributarias mensuales. Además, aunque los trabajadores estén contratados por una empresa externa, siguen teniendo derecho a demandar a la empresa contratista e incluso a la empresa principal en casos graves. Este modelo se usa mucho en áreas como seguridad, servicios alimenticios, informática, minería, limpieza y construcción. Esto demuestra que incluso una empresa de talla nacional necesita apoyarse en subcontratistas para funcionar eficientemente. Esto también puede ir desde negocios locales, como la limpieza que se puede hacer dentro de esta empresa. Ahora continuemos con qué es el outsourcing. El outsourcing consiste en delegar funciones de otra empresa que esté especializada en estas actividades. Las tareas pueden ser muy simples, como hacer respaldos de información, o más complejas como manejar la nómina o la atención del cliente. Existen dos tipos de outsourcing: outsourcing interno e outsourcing externo. El primero se refiere a cuando la actividad se transfiere a otra entidad dentro del mismo grupo empresarial, y el outsourcing externo es cuando se contrata a una empresa totalmente ajena. En ambos casos, la relación se formaliza con un contrato donde se define qué se va a hacer el proveedor y bajo qué condiciones. Una de las principales características del outsourcing es que se basa en un contrato formal, donde se establece claramente la responsabilidad de la empresa y del proveedor. También se caracteriza por aplicarse generalmente a actividades que no forman parte del núcleo del negocio. Otra característica es la especialización del proveedor, ya que las empresas externas suelen estar enfocadas en un solo tipo de servicio. El outsourcing puede ser local o internacional, y cuando se trabaja con empresas de otros países se conoce como offshoring. Por último, el outsourcing implica ceder parte del control, lo que obliga a la empresa a supervisar constantemente de él. Otros tipos de outsourcing dentro de las áreas funcionales de la empresa son outsourcing de recursos humanos. Aquí se contrata a una empresa para manejar tareas de personal, por ejemplo, reclutamiento, selección de personas, capacitación. En México, este tipo de outsourcing está limitado por la ley, solo permite servicios de especialización. Outsourcing logístico. Se delegan actividades de transporte, almacenamiento y distribución, por ejemplo, envíos, paquetería, administración de inventarios, etc. Continuemos con outsourcing de marketing. Contratar especialistas expertos para manejar campañas de publicidad, manejo de redes sociales, diseño gráfico, publicidad digital y SEO. Por último, encontramos el outsourcing financiero, para tareas más técnicas relacionadas con dinero y cumplimiento. Por ejemplo, auditorías, análisis financiero y gestión de impuestos. Algunos ejemplos comunes de outsourcing son call center para atención al cliente, agencias que manejan redes sociales y la fabricación en otros países con menor costo. Y se preguntarán,
¿Por qué las empresas deciden elegir la alternativa del outsourcing? Pues existen varios motivos. El primero de ellos es el ahorro de costos. Mantener un área interna implica salarios, prestaciones, espacio y equipo. Con outsourcing, la empresa paga solo por el servicio. En el número 2, encontramos que se enfocan en su actividad principal. Al delegar tareas secundarias, pueden concentrarse en lo que realmente define el negocio. En el número 3, el acceso a especialistas. Áreas como de tecnología, redes sociales, análisis de datos, requieren conocimiento específico y es más práctico contratar a quienes tienen esta experiencia. Número 4, flexibilidad. El outsourcing permite aumentar, reducir servicios según la demanda del momento. Y por último, nos encontramos con la respuesta rápida del cambio. Los proveedores suelen estar actualizados en nuevas tecnologías y métodos. Aunque suelen ser confundidos por el mismo concepto, el outsourcing y la externalización no son exactamente lo mismo, aunque sí están ampliamente relacionadas, ya que como lo mencionamos, el outsourcing es un tipo de externalización, pero este concepto como tal es más amplio. La externalización es un proceso estratégico mediante el cual una organización decide transferir o delegar determinadas actividades, funciones o procesos que anteriormente realizaba de manera interna a una entidad externa. Esto con el objetivo de mejorar la eficiencia, optimizar recursos, reducir costos, obtener mayor calidad o enfocarse en sus competencias principales. Este proceso también tiene ciertas implicaciones, como por ejemplo la contratación de otra empresa privada, la colaboración de un proveedor especializado, convenios o alianzas con instituciones externas, la subcontratación por parte del proceso productivo o administrativo. Así como tal, la externalización no siempre implica ser el control total, ya que la empresa mantiene la supervisión y el diseño general del proceso, pero permite que un tercero ejecute las actividades operativas o técnicas de manera temporal o permanente, independientemente de que este tercero se encuentre en el mismo lugar de la empresa o sea externo. La externalización forma parte de una de las decisiones estratégicas clave en una empresa, pues busca que los recursos, el tiempo y el personal interno se enfoquen en las actividades clave del negocio, mientras que otras tareas se confían a agentes externos que pueden realizarlas con mayor especialización o eficiencia. Un ejemplo claro de esto puede ser una empresa de moda que opera en México. Sin embargo, está creciendo de tal manera que su fábrica ya no es suficiente para dar abasto a todo lo que necesita, como los textiles, la ropa, los accesorios, etc. Entonces mandan su fabricación de esta tela a una fábrica local y ellos siguen llevando a cabo otras funciones. Aparte del concepto como tal, existen características que radican la diferencia del outsourcing con la externalización, como el tipo de proveedor externo y el nivel de control, ya que en la externalización la entidad controlada, sin importar que sea pública, privada o una asociación, tiene un bajo control. Es decir, que solo se da las órdenes sobre el proceso, independientemente de su acuerdo, pero la empresa como tal sigue llevando todas las demás funciones. Mientras que en el outsourcing normalmente la empresa debe ser privada y especializada. Se contrata mediante un acuerdo formal y tiene casi todo el control operativo de estas acciones. Lo único que hace la empresa normal pues es supervisarlo. Ahora que conocemos los conceptos, las características y algunos tipos del outsourcing, de la subcontratación y de la externalización, vayamos con sus ventajas y sus desventajas. Vamos a comenzar con el outsourcing. Las ventajas de este es que reduce costos porque la empresa ya no tiene que contratar personal directo. Otra de ellas es que permite acceder a expertos especializados. Aumenta la eficiencia ya que el proveedor realiza esta actividad a nivel profesional. Y por último, permite que la empresa se enfoque en una actividad principal. Ahora vayamos con las desventajas del outsourcing. Una de esas desventajas es que se pierde parte del control del proceso dentro de la empresa, así como esta puede depender demasiado del proveedor. Incluso si el proveedor llega a fallar, la calidad o el servicio pueden verse afectados, así como puede haber problemas de comunicación o confidencialidad. Ahora pasemos con la subcontratación. Primero, veamos algunas de sus ventajas. Una de sus ventajas es que ayuda a aumentar la capacidad de trabajo en momentos de alta demanda. De igual manera, reduce la carga del personal que tiene y permite delegar tareas sin cambiar toda la estructura de la empresa. Ahora, vamos a mencionar algunas de sus desventajas de la subcontratación. Puede haber varias fallas de calidad si el subcontratista no es confiable, así como la supervisión, gracias a esto, tiende a ser más difícil. Y existen riesgos legales o laborales si no se llega a gestar bien. Ahora pasemos a las ventajas de la externalización. Una de las ventajas es que optimiza completamente un área del negocio.
Igual ahorra mucho tiempo en infraestructura, equipo y personal. Igual permite concentrarse en actividades estratégicas, así como las desventajas de esta, como es que se pierde casi todo el control sobre este proceso. La dependencia del proveedor es muy alta. Si el proveedor llega a fallar, el impacto es para la empresa y suele ser muy grave. Y por último, los contratos suelen ser más complejos y de largo plazo, así teniendo una pérdida de tiempo. La subcontratación, el outsourcing y la externalización suelen ser confusos, pero las tres difieren en su alcance. Las diferencias principales de estas tres son: la subcontratación solo son tareas específicas y temporales. El outsourcing son servicios especializados completos. Y la externalización son procesos enteros y estratégicos. Ahora, vayamos con sus igualdades. Los tres métodos son las igualdades entre ellos tres, que son: utilizan proveedores externos, buscan reducir costos, requieren contratos formales y pueden generar pérdida de control si no se gestionan bien. En conclusión, la subcontratación, el outsourcing y la externalización son herramientas claves para la competitividad en el entorno empresarial actual. Cada modelo tiene beneficios importantes como la reducción de costos, el acceso a especialistas y el aumento de eficiencia, pero también implica riesgos, especialmente en el ámbito laboral y legal. Comprender cómo funcionan estos mecanismos permite que una empresa pueda tomar decisiones estratégicas, integrarlos correctamente en su estructura productiva y adaptarse a las exigencias del mercado moderno.